Bueno, mi nombre es Lucrecia Rodríguez, soy estudiante de la licenciatura de Ciencias de la Educación y para la materia Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana estoy realizando esta entrevista el día 29 de mayo a las 3 de la tarde y estoy con Griselda de la Iglesias. Bueno, yo tengo 49 años, mi título de base, yo soy profesora en Historia y ahora estoy como inspectora en educación secundaria desde hace unos cuantos años. Bien. Griselda, para comenzar con la entrevista en relación al tema, ¿cómo estaba compuesta tu familia cuando eras más pequeña y a qué se dedicaban tus papás? Bueno, mi papá Laureano era un empleado de la base aeronaval Punta Indio. Él era obrero, era tornero mecánico, él siempre lo decía con mucho orgullo que era tornero mecánico, y mi mamá era ama de casa y tenía dos hermanas, Andrea, 3 años más chicas que yo, y Araceli, con la que nos llevamos 7 años de diferencia. Bueno, ese era el grupo familiar. ¿Tu mamá no? No, mi mamá era ama de casa, se dedicaba a cuidarnos a nosotros. Bien. Y mi papá trabajaba en la base, y bueno, hacía horas extras para siempre sumar un poco al salario. Pero no, mi mamá trabajó después, cuando mi hermana más chica empezó a estudiar en La Plata, que ya, bueno, yo siempre me autofinancié mis estudios, pero bueno, cuando fue la época de Araceli, que mi papá ya se había jubilado, mi mamá estuvo trabajando, también trabajó junto con un tío mío que tenía una concesión de una de las cabañas en la base de oficial, ayudándolo. Pero cuando éramos pequeñas mi mamá siempre estaba en mi casa. Bien. Bueno, y en relación a cómo era tu vida cotidiana, y quiero saber precisamente dónde hiciste tu escuela primaria y en qué año. Bueno, yo tuve una infancia muy linda, no sé, muy tranquila. Jugaba mucho con mis amigas del barrio. Ahí estaba Gladys Montes de Oca, que vivía sí, en la misma cuadra de casa, a una casa separada, una casa. Con ella jugábamos mucho porque Gladys tenía mi edad y su hermana tenía la edad de Andrea, así que ahí siempre estábamos juntas. Después mi amiga del alma de toda la vida, Rosana Bertoncín, que también pasábamos mucho tiempo juntas. Y era una infancia muy, muy tranquila, te podría decir, de mucho patio, de jugar afuera. Esas eran las imágenes que tengo. Íbamos al montecito, a mí me gustaba mucho jugar a la muñeca, era una niña. No con mis hermanas jugaba mucho, siempre fui muy celosa de mis cosas y no me gustaba mucho por ahí prestar porque me rompían todo. Pero sí, íbamos a la escuela, a mí me encantaba, me encantaba la escuela, me gustaba mucho ir a la escuela. Y después otra particularidad que de mi infancia, mi mamá era muy amiga de unas hermanas que son las hermanas de Chávez, que las dos eran maestras. Y yo te puedo decir que, no sé, a los 2, 3 años yo ya leía y escribía, porque ellas atendían niños particulares en su casa, entonces no sé si era para callarme la boca o para que me quedara quieta, pero siempre me daban un cuaderno y un lápiz. Así que, bueno, siempre me encantaban los libros. Ellas me compraban a mí muchos libros, se tuvo un acceso temprano a la cultura del libro a partir de ellas, que me enseñaron a leer, a escribir, y una de ellas era preceptora del jardín, así que yo fui al jardín de infantes antes de la edad reglamentaria, porque me llevaba con ella, me pusieron un pintorcito y bueno, me llevaban.
Así que, bueno, me encantaba todo lo que tenía que ver con la escuela. De hecho, yo tuve la suerte de escribir un libro que me publicó el Ministerio de Educación de la Nación y está dedicado a una de ellas, el libro, porque, bueno, me hicieron amar a la docencia tempranamente. Bien, y en relación a la escuela, ¿qué actos escolares recordás más, con más detalle? Mira, había una maestra de música que se llamaba Giovanetti, me parece que era el apellido, tendría que preguntarle a mi mamá. Ella después muere en un accidente automovilístico. Yo me acuerdo mucho de eso, se ve que me impactó esa noticia. Aide Giovanetti se llamaba. Y bueno, era practicar el himno todas las semanas, todas las marchas patrias, con mucha rigurosidad. O sea, eso recuerdo de mis clases de música, la preparación para la efemérides. O sea, no teníamos ningún tipo de contacto, salvo algo de danza, folclórica, alguna samba, alguna chacarera que seguramente bailaríamos para el 9 de julio. Después otro contacto con otro tipo de música en la escuela no tenía, ¿no? O en las marchas patrióticas, o sí tengo alguna imagen de estar revoleando por ahí un pañuelito, bailando, no sé, alguna samba, pero... y después lo que sí me acuerdo mucho de la escuela primaria era la marcha a las Malvinas, que no sé por qué siempre que la canto en algún lugar me lleva a ese recuerdo, ¿no? Muy rigurosamente entrábamos a la escuela cantando la marcha a las Malvinas, salíamos cantando la marcha a las Malvinas, por ahí me parece que hasta ingresos y salidas de recreo, o sea, de eso sí me acuerdo mucho. Y bueno, yo tocaba la guitarra. En esa época casi todos tocábamos la guitarra, no sé, era como una actividad extracurricular que estaba en el pueblo y estaba como institucionalizado. Todos teníamos que pasar a aprender guitarra. Íbamos con esta señora que se llamaba Aide Giovanetti. Iba en mi bicicleta con la guitarra. Y bueno, como ella era ya nuestra profesora por fuera de la escuela, tengo muchas fotos tocando la guitarra con mis compañeras en los actos escolares en la primaria. Así que casi todos éramos músicos en esa época. Bien, y en relación a los discursos, ¿te acordás de algo en el que se hiciera hincapié, no? No, para nada, no tengo registro. No los escucharía. Sí, sí, pues. No, seguramente, sí, no los escucharía. Pero sí la marcha, la música sí me lleva a ese recuerdo. El himno también me lleva a esos recuerdos. Pero no, yo creo que no los escucharía, los discursos. Bien, y ya más adelante en tu escuela secundaria, porque realizaste la secundaria, ¿verdad? Sí. ¿En qué escuela la realizaste? ¿En qué año? Sí, yo hago la escuela secundaria en la Escuela Técnica Básica. Y lo hago en el 80, 81 y 82. Nosotros hacíamos primero, segundo y tercero, o sea, el ciclo básico, y después esa escuela todavía pertenecía al Ministerio de Educación de la Nación, y estaba conveniado con la provincia. Nosotros después podíamos hacer cuarto y quinto en la escuela aquí, la llamábamos la Escuela del Pueblo, lo que era la EDEM número 2. ¿Y qué me acuerdo de esa época? También fue una escuela tranquila. Teníamos examen de ingreso, yo me preparé mucho para ingresar a la escuela. A ver, no era un sacrificio para mí porque a mí me encantaba. Y había un riguroso examen de ingreso porque había un cupo para mujeres y un cupo para varones. Así que me preparé, salí muy bien, salí segunda, me acuerdo, entre las mujeres.
Y, y después, bueno, a mí siempre me gustó estudiar mucho, siempre fui muy aplicada, fui la escolta de esa bandera y mi compañera que había salido primero en el ingreso de la banderada, o sea que fue una constante, siempre estuve a la sombra de Marcela. Hoy es una ingeniera química radicada en los Estados Unidos. Y bueno, a mí me encantaba la escuela, así que me gustaba, me gustaba ir a la escuela, me gustaba estudiar. ¿Qué No sé. hábitos escolares tenían diariamente? Y bueno, imagínate que era época de la dictadura y en un contexto militar. Bueno, la disciplina era muy estricta. Bueno, rigurosamente formal, ingresos, salidas, bueno, había que portarse bien. Después una cosa que siempre me llamó la atención y era una particularidad de la escuela, y hoy habría que revisar estas cuestiones, me parecen interesantes a la distancia, que no había preceptores, o sea, no existía el cargo del preceptor. Y todos los alumnos que concurrían a la escuela tenían como una especie de beca pequeña todos los meses, que bueno, te pagabas, inclusive hasta podías comprarte una ropita, era una beca por estudiar. Y cuando terminaban segundo año, o sea, hacíamos primero, segundo y tercero, el cuerpo de profesores elegían 4 alumnos, 3 varones y una mujer que oficiaban como los celadores, les llamaban en esa época, los preceptores, y tenían la suerte de cobrar como una doble beca, o sea que era como una especie de pequeño trabajo. Yo fui preceptora porque fue el primer año que eligieron 2 varones y 2 mujeres. Tenías que tener no sé qué condiciones. Andar bien en la escuela era una, porque las 4 personas que eligieron eran los que no nos llevábamos materias, éramos como por ahí los espejos donde los demás debían mirarse. Y cuidábamos los salones cuando los profesores no llegaban o faltaban, y la verdad que había mucho respeto por parte de los alumnos, no había ningún problema de que no fuéramos adultos, que tuviéramos 1 o 2 años más que ellos y estuviéramos cumpliendo esa función. Y después otra cosa que tenía esa escuela, que era muy rigurosa con respecto a las notas, era una escuela totalmente excluyente, porque si tenías 3 aplazos, te ibas en cualquier momento del año y en cualquier momento de ese ciclo básico. Si vos tenías 3 aplazos en el primer trimestre del tercer año, te sacaban de la escuela. Era muy, muy riguroso en ese sentido. Bien, y en relación también a los actos escolares, ¿qué recordás? Los actos escolares los compartíamos con los actos militares. No había actos escolares particulares dentro de esa, o sea, el 25 de mayo iríamos al acto que se hacía entre los hangares, que a la escuela siempre era invitada, pero no eran actos de la escuela, no eran actos propios de la escuela. Bien, y en relación ahí a los discursos, ¿quién los preparaba? ¿Los militares? Los o militares, docentes? sí, no, los docentes no, los militares. Sí. Y en cuanto también a la diferenciación varones, mujeres, ¿existían en actividades, en la forma de vestir Sí, o no? sí, en aquella época estaba la división tajante de género, las clases de educación física, las mujeres por un lado y los hombres por el otro, aunque el profesor era varón, porque era Horacio Romano y era varón, nos daba, o sea, se ve que había una diferenciación dentro del currículum de qué nos daba a las mujeres y qué le daba a los varones. Sí, en ese, me acuerdo, bueno, la clase de educación física me parece muy, aunque hace poquito se cambió la ley, muy poco.
Y después en relación a la familia y la escuela, ¿se acercaban? ¿No? ¿Por qué motivos? ¿Qué vinculaciones existían ahí? Y allá en aquella escuela, en realidad íbamos, bueno, casi la gran mayoría hijos de empleados de la base, o sea que nuestros papás estaban cerca de la escuela. Y o sea, mi mamá creo que nunca pisó la escuela, salvo el día que fuimos al acto de egresados. Y a mi papá no lo llamaban, porque yo igual me portaba muy bien, era muy buena alumna. Tampoco le llamaban para decirle que andaba bien, pero eh, no sé, me parece que no había contacto escuela-familia. Eh, y era como que la gente ya sabía de antemano a qué debía atenerse esto de la rigurosidad con respecto al estudio, a las notas, a las calificaciones, que bueno, si tenía que quedar fuera de la escuela porque tenía 3 aplazos, y bueno, siempre se culpabilizaba al alumno, no se iba a preguntar qué era lo que había pasado, ¿no? Bueno, era la palabra de la escuela y se respetaba. Bien, y en relación a proyectos interdisciplinarios, pedagógicos o actividades de participación estudiantil, ¿había? No, para nada, para nada. No, para nada. Pero de todas maneras, o sea, era como que la disciplina, si bien bueno, había algunas personas muy autoritarias o de imponer el orden, era como que se manejaba, se automanejaba, ¿no? Como que estaba implícito que vos te tenías que portar bien, que en esa escuela no tenías que hacer lío, inclusive si había horas libres, cuando eran los de primero o los de segundo que tenían horas libres, íbamos los preceptores, celadores, no me acuerdo cómo los llamaban, a cuidarlos, pero si los que teníamos horas libres éramos nosotros los grandes, había 2 guitarras en un cuartito, y como ya te digo, era muy común tocar la guitarra, íbamos, buscamos las guitarras y nos quedábamos tocando la guitarra, conversando, tranquilos, muy Bien, tranquilos. Y en relación a las clases de historia, Sí. ¿recordás a qué temas se hacía más hincapié o desde qué visión quizás se hacía? Mira, eso es un tema, yo siempre me lo pregunté a mí misma, porque después, bueno, fue justamente la profesión que elegí, o sea, dónde había estado en mí ese despertar a mi gusto por la historia. No estuvo en la escuela, seguramente no estuvo en la escuela. Tuve en el primer año una profesora que sí la recuerdo y que me encantaban las clases, era mujer de un militar, pero después no tuve gente formada en historia, o sea, era gente que tomaba el libro de Ibáñez y Astolfi, que eran los que se utilizaban, los que estaban legalmente oficializados, y leían, ¿no? Era un horror como mis clases de historia. Yo creo que el tema de la historia siempre leía, o sea, yo siempre tenía participaciones activas en la clase, porque siempre me gustó y leía y tenía memoria, así que me acordaba lo que leía, obviamente porque me interesaba lo que leía. Pero el tema vocacional está dado por mi papá. Mi papá tenía una pasión por la historia que nos transmitió. No es casualidad que de 3 hijas mujeres, 2 sean profesoras de historia. O sea, no es causalidad, hay una causalidad muy clara. Y me acuerdo, o sea, mis recuerdos con mi papá, él jamás nos contó un cuento, pero sí hablábamos de las hazañas de San Martín, y fue un gran autodidacta, y te puedo decir que sabía mucho más que yo
a pesar de haber pasado por la Universidad de La Plata. Así que creo que está ahí el tema. Pero las clases de historia, no. Creo que es lo que no se debe hacer. Bien, y para finalizar, si tenés algún recuerdo triste o el más feo de tu paso por la escuela secundaria y el más lindo o alegre que tengas también de tu paso por la escuela secundaria. Mira, alegres todos, porque lo vincular fue increíble, lo que yo construí vincularmente en la escuela secundaria, tanto en la escuela, en el ciclo básico que fui a la base, como después cuando hice el cuarto y el quinto aquí en la EDEN, en una escuela de provincia. Mirá lo que sería el grupo de amigos que habíamos construido, que por ejemplo nosotros fuimos 2 veces a Bariloche, fuimos porque antes se terminaba tercer año, con 15 años se iba a Bariloche, porque después muchos de mis compañeros no seguían estudiando el cuarto y el quinto, entonces se iba cuando terminábamos tercero. Y nos gustó tanto ese viaje que después volvimos a poner plata y a mitad del año, cuando nosotros estábamos, los que seguimos en cuarto, volvimos a ir en Bariloche. Y cada vez que nos convocamos y nos juntamos, son masivos los encuentros. Y con las compañeras que terminamos el quinto año ahora, por eso te hablo fuertemente de lo vincular, hace 2 años cumplimos los 30 años, nos juntamos para los 25, para los 30, fue un encuentro fantástico. Y ahora está, como todas, en el término de este año y del año que viene estamos cumpliendo los 50 años, armamos un grupo y nos vamos a ir a pasar el fin de semana largo de noviembre a Mar del Plata, todas juntas, un fin de semana largo. Porque bueno, me parece que la escuela fue eso, encontrarnos con otros y querernos a través del tiempo, porque bueno, tiramos la idea y enseguida les gustó. Me parece que la escuela, porque te digo la verdad, si a mí de la escuela para después mi carrera de historia me sirvió algo, me sirvieron hábitos que tienen que ver con la responsabilidad, la persistencia, el cumplir, esas cosas sí. Pero después de historia yo no me fui con mucho andamiaje para después hacer una carrera universitaria, en mi caso particular. Pero sí encontré un montón de gente, no son mis amigos porque no los veo, pero por ejemplo esta compañera que viene de Estados Unidos una vez cada 2 años, ella llega y estamos todos, vamos a tomar mate, llevamos nuestras fotos de nuestros hijos, porque los hijos no se conocen, pero bueno, nosotros vamos y los mostramos. Así que me parece que la escuela fue eso también, fue fantástico, saber que hay gente con la que pasaste un tiempo de tu vida y que bueno, dejaste un buen recuerdo y que ellos dejaron un buen recuerdo en uno, ¿no? Así que bueno, eso está bueno. Bueno, esto sería todo. Listo. Muchas gracias. No, por favor.